Algunos le llamaban el sucesor de Roberto Carlos, pero Mourinho acabó echándole del Real Madrid por culpa de su indisciplina y su pasión por el mundo de la noche. Acto seguido, su carrera cayó en picado y decidió darle un giro absolutamente dramático a su vida profesional. Hablo de Royston Drenthe, uno de los peores fichajes de la historia del Real Madrid. Bienvenido a las historias de Beno. Polémica es una de esas palabras que estoy seguro que Royston Drenthe tiene muy presente, porque describe a la perfección lo que ha sido su carrera como jugador. El neerlandés llegó a España bajo una expectación absoluta. De hecho, hubo un sector allegado al Real Madrid que quiso hacernos creer que sería el nuevo Roberto Carlos, pero finalmente, en lo único que se asemejó al brasileño, futbolísticamente hablando, es en la posición que ambos ocupaban en el campo. Drenthe terminó haciéndose muy amigo del mundo de la noche y de la conducción temeraria, tirando así por tierra ese sueño de vestir la camiseta de un club grande de Europa, algo que todos los que comienzan a jugar al fútbol persiguen desde pequeños. Y es que podríamos decir que los inicios de Drenthe fueron los más deseados por cualquier jugador. Nació en Rotterdam y muy pronto ingresó en la cantera del Feyenoord, donde despuntó en sobremanera y consiguió debutar con tan solo 18 años. Meses más tarde ya era un fijo en el once titular del equipo más representativo de su ciudad y uno de los más ilustres del fútbol en los Países Bajos. No obstante, por aquel entonces Drenthe ya demostró su fuerte carácter y su falta de compromiso con ciertos aspectos de su profesión, pues cometió varios actos de indisciplina que llevaron al Feyenoord a cederlo por 2 temporadas al Excelsior. Aún así, Drenthe acabó volviendo a casa y demostró nuevamente que era futbolista para rendir al máximo nivel en su club de toda la vida. Acto seguido, haría lo propio en la Eurocopa Sub-21, celebrada en junio del año 2007. Aquel torneo supuso un antes y un después en la vida del futbolista. Países Bajos conquistó el título con un Royston Drenthe en plan estelar, siendo nombrado el mejor jugador. Esta situación le puso en el punto de mira de varios de los clubes más importantes del viejo continente, pero de entre todos los interesados, el Real Madrid fue el que más apostó por él, hasta el punto de poner 13,5 millones de euros en la mesa del Feyenoord y lograr fichar al futbolista. De este modo, Royston daba un salto importantísimo en su carrera y se posicionaba como uno de esos fichajes que generan grandes expectativas en la afición y sobre todo, mucha, pero que mucha ilusión. La verdad que el Bernabéu tenía motivos para ilusionarse con él, puesto que los que vieron su debut en partido oficial directamente alucinaron. Fue en la vuelta de la Supercopa de España frente al Sevilla y en el feudo madridista, donde Drenthe marcó un auténtico golazo con un potente disparo desde fuera del área. Seguro que en ese momento en el Real Madrid se reramían. Acaban de incorporar a un futbolista joven, con talento, gran físico y capaz de jugar tanto de lateral como de extremo, pero lamentablemente todas aquellas emociones positivas fueron dando lugar a la desesperación más absoluta al ver cómo todo lo que rodeaba a Drenthe daba un giro radical. De hecho, pocos días después de ser presentado, Drenthe ya ocupó portadas en los medios de comunicación y no precisamente por su fútbol. Según contó años más tarde el propio futbolista en su biografía, se encontraba circulando de madrugada por la calle Alcalá de Madrid cuando hizo un cambio de sentido que no debía haber hecho y chocó de frente contra un coche de la policía. Al parecer, el automóvil del futbolista, que terminó saliendo ileso pese a que un agente sufrió un esguince cervical, quedó muy mal parado y pronto la gente se acercó en masa al percatarse que el protagonista de lo sucedido era el nuevo y flamante fichaje del Real Madrid. Empezaban bien las cosas para Drenthe en la capital de España, como puedes comprobar, y seguramente aquel accidente fue una premonición de lo que sería el paso de Drenthe por el Real Madrid. Su efecto se diluyó tanto que después de ese debut fantástico que te he contado anteriormente, ninguno de los entrenadores que tuvo llegaron a confiar verdaderamente en él. Ni Schuster, ni Juan de Ramos, ni Manuel Pellegrini, ni José Mourinho le dieron oportunidades, seguramente hartos de ver una indisciplina que Drenthe reconocía en el año 2022 en una entrevista a la Gaceta dello Sport. No estaba listo para ser un profesional, pensé que era Dios, pero también me gustaba la fiesta y para mantenerse lo más alto no se pueden compatibilizar las dos cosas. Finalmente, en el año 2010, el Real Madrid, motivado especialmente por Mourinho, decidió darle salida a Drenthe en forma de cesión al Hércules. El combinado alicantino salvaba al técnico portugués de un marrón, y digo esto porque el neerlandés siguió actuando del mismo modo. El tiempo que Drenthe defendió los colores del Hércules transcurrió bajo la sombra de la polémica. Miroslav Djukic, entrenador herculino por aquel entonces, comentaba que Drenthe llegaba tarde a la mayoría de entrenamientos, poniendo siempre como excusa que había fallecido una persona cercana. Además de esto, a principios de 2011, provocó otra gran polémica al no presentarse a dichos entrenamientos durante una semana entera, debido a que hubo retrasos en el pago de su ficha. Todas estas cosas provocaron que el Hércules devolviera de inmediato a Drenthe al final de temporada. Esto hizo que Drenthe tuviera que regresar a las órdenes de un José Mourinho que le dejó muy claro que no contaba con él. Es más, en otra entrevista, Drenthe relató lo duro que fue para él su enfrentamiento con Mourinho. Los problemas empezaron con Mou, que es el que me hizo salir del Real Madrid. Ahí tuve algunas palabras serias con él, porque yo no estaba de acuerdo con lo que me hizo. Luego, Mourinho me apartó al llegar del Hércules. No quería que me acercara al equipo por lo que había hecho en Alicante. Ahí estuve entrenándome solo y me sentía fatal. Fue un momento durísimo, porque ahí sabía que se acababa mi carrera en el Real Madrid. Y efectivamente, aquel mes de agosto de 2011, Drenthe salió por la puerta de atrás del Madrid, donde solo jugó 65 partidos y acabó convirtiéndose en uno de los peores fichajes en la historia del conjunto blanco.
blanco. Pero ojo, porque su carrera siguió dejando momentos de lo más controvertidos. Prepárate, porque vas a alucinar con la auténtica montaña rusa en la que se transformó la carrera de este futbolista al dejar el Real Madrid. Eso sí, antes de contártelo, dale like al vídeo y suscríbete al canal. Como te decía, tras irse del Santiago Bernabéu, Drenthe quiso probar fortuna en la Premier League, de la mano del Everton. Esta aventura en territorio inglés fue también fugaz, puesto que solamente duró un año y por lo único que terminó siendo Drenthe protagonista fue por llegar tarde a otro entrenamiento y acusar a Leo Messi de racista, alegando que el argentino le había llamado negro durante la disputa de un partido cuando Drenthe todavía era futbolista del Real Madrid. Y después de esto empezó su caída en picado. Del Everton se fue a un equipo ruso. Posteriormente iniciaría un periplo por el Reading, el Sheffield Wednesday, el Keirer Erciyesspor, o un nombre así parecido muy raro que no sé ni de qué país es, y finalmente el Vanillas SC. Tras este último paso por Arabia, Drenthe decidió colgar las botas para hacerse cantante. Su nombre artístico fue Roya Dos Faces. Unos meses antes, porque esto fue en el año 2016, fue portada en España debido a que participó en una multitudinaria pelea en una discoteca del centro de Madrid, de la cual, por cierto, salió herido. Y también había sido cazado varias veces, superando los límites de velocidad permitidos al volante. Es más, en una ocasión reconoció que le habían puesto más de 250 multas de tráfico. Pero la etapa de Drenthe como cantante no duró mucho, ya que en el año 2018 volvió a jugar al fútbol, esta vez como jugador del Sparta de Rotterdam, equipo en el que estuvo antes de fichar por el Kozaken Boys, donde volvió a anunciar una nueva retirada con tan solo 29 años. Y esta última retirada no pilló a mucha gente por sorpresa, puesto que Drenthe era un jugador venido a menos y que en los últimos años solo había tenido oportunidades en equipos de un nivel muy alejado de la élite. Aún así, contra todo pronóstico, en enero de 2021 Drenthe quiso volver a probar fortuna en España, y esta vez sí, sorprendió a todos fichando por el Racing de Murcia, equipo que militaba en tercera división. Poco después firmaría por el Racing de Mérida, de la primera división de Extremadura, aunque por problemas con su ficha nunca llegó a debutar. Y ahora sí, después de un intento fallido por el fútbol español más modesto, Drenthe regresó al Kozaken Boys para seguir entrenando a la espera de recibir una oferta, y esto ocurrió en abril del año 2023. Desde ese momento, Drenthe empezó a formarse como sanitario y empezó a trabajar de ello cuidando a personas que sufren cuadros de demencia. Lo último que hemos sabido de él es que ha confesado que su sueño sería realizar el papel de James Bond, continuando así con su faceta de actor, la cual inició años atrás al interpretar el papel de gángster en el drama neerlandés Macromafia. Y antes de despedirme, déjame que te cuente un par de detalles más sobre Drenthe. Uno fue que reconoció haber recibido en su día una propuesta de Laporta para fichar por el Barça, y otro es que confesó que Robinho, con el que compartió vestuario en el Real Madrid, convirtió el sótano de su casa en un mini club nocturno. Y es que el brasileño también ha tenido una carrera de traca, coqueteando mucho con la vida nocturna y también con otros delitos un poquito más graves. Si quieres saber más sobre Robinho, te dejo un vídeo en las tarjetas. Y ahora sí, me despido y me gustaría hacerte una pregunta. ¿Crees que Drenthe podría haber sido un gran futbolista si no se hubiera dejado llevar por la fiesta y los excesos? Te leo en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte y darle like. Y si te interesa seguir la actualidad del Barça, te invito a seguir también el canal de Spider-Culé. Gracias por verme, recuerda que esto no es nada sin ustedes y nos vemos en próximos vídeos aquí, en las historias de Venom.